Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Estamos compartiendo los temas conociendo a Dios. Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado a revelarse a nuestra vida, a tu vida, para saber cómo es Dios. Ya vimos, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es soberano. Vamos a compartir, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. Oramos que los temas que hemos venido compartiendo alumbren el entendimiento de cada uno de nosotros y sea más claro cómo es Dios. Omnipotente, que todo lo puede. Y a veces escuchamos, sí, Dios es todopoderoso. ¿Usted sabe que Dios es todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso. Sí, yo sé que Dios es omnipotente. Pero a veces es información. Oramos que hoy sea claro en nuestra vida qué significa que el creador de todo, el Dios vivo, está en ti y Él es todopoderoso y Él es omnipotente. ¿Cómo vamos a vivir cada día al tenerlo claro? Para esto vamos a ir a Job capítulo 42, versículo 2. Está hablando Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. En el libro donde encontramos la palabra todopoderoso y omnipotente más veces es en el libro de Job. Cuando leemos el libro de Job, compartíamos hace 8 días, vemos la soberanía de Dios sobre su universo, sobre la creación. Por eso en Job, el mayor número de veces donde aparece la palabra todopoderoso y la palabra omnipotente, porque está hablando del poder de Dios. Omnipotente, que todo lo puede, todopoderoso, que todo lo puede. No hay nada que limite el poder de Dios. Y en el versículo, Job dice, yo conozco, es decir, que Job tenía claro el todopoderoso, pero ese poder nada lo limita. Preguntémonos, ¿nosotros conocemos que Dios todo lo puede? ¿Qué significa tener claro en nuestro entendimiento que Dios todo lo puede? Ejemplo, en el área de la economía, en nuestra transformación, en cómo somos, dejar malos hábitos, salir del engaño, a comenzar a vivir por fe en la palabra. En nuestra vida, nuestra transformación, en la de nuestro entorno, nuestros amigos, la familia, los hijos, esposo, la esposa, en el trabajo. ¿Qué significa nosotros caminar cada día teniendo claro, conociendo, como decía Job, que Dios todo lo puede? Ese Dios es el que vive en ti. Ese Dios omnipotente y todopoderoso es el que le hablamos cada mañana, cada tarde, cada noche, que nada lo limita. ¿Qué significa para nuestra vida tener eso claro? A medida que en nuestro interior esté claro eso, vamos a caminar sobre la tierra seguros, confiados y tranquilos, pero también claros en el temor de Dios, porque sabemos quién es Dios. Como compartimos en los mensajes diarios, que son solo milagros cada día. Al saber que Dios es todopoderoso, nada lo limita. La expectativa nuestra de cada día es ver el milagro en nuestras vidas, en todas las áreas, en el trabajo, en la salud, en nuestra transformación, en nuestros hijos, en la protección nuestra, porque es Dios mismo que lo está haciendo. Todo esto es por fe. En un mundo, recordemos cuando iniciamos la prédica, que habla de Dios. Saben que existe Dios, pero de ahí a conocer a Dios hay una distancia. Y Dios te ha llamado y nos ha llamado para conocerlo.
a ese Dios que es omnipotente y todopoderoso. Llegar a decir, como dijo Job, yo conozco que todo lo puedes. Significa que si hoy hay una dificultad que nos parece que es imposible, recuerda, quien te llamó sí puede. Quien te llamó no tiene límites. Quien te llamó es el omnipotente, el todopoderoso. Él puede hacer un nuevo órgano. Él puede hacer un nuevo sistema digestivo, una nueva rodilla, un nuevo hueso, una nueva piel. Él lo puede hacer porque Él es el todopoderoso. En la economía, Él abre, Él te genera, te coloca en el lugar indicado para que genere la economía para usted y para su hogar. Él lo hace. Él nada lo limita. Ninguna situación económica limita la provisión de Dios. Y es lo que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que vemos Dios vivo que es omnipotente, que es todopoderoso. En Él descansamos. Pero a veces en el caminar sucede como en la historia que vamos a ver del rey Ocosías. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, con D pequeña, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron? Si notamos, Ocosías era el rey de Samaria. Sabía que existía Dios. Sabía que existía Dios, que Dios estaba. Pero no lo tuvo en cuenta. Tenía un problema, tenía una dificultad, una enfermedad. Y en lugar de recurrir a Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, él no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Ocosías sí tendría claro, él es el Todopoderoso y que él nada lo limita. Ocosías no tenía claro eso. De eso es el mensaje de hoy, familia. No es escuchar que Dios es todopoderoso. Ah, yo sé, Dios es todopoderoso. Sí, Dios es omnipotente. Ah, sí, yo sé eso. Pero en el momento, en la circunstancia, nos sucede como Ocosías. Salimos hacia otros lados. Ocosías, en lugar de ir, tenía un profeta al cual consultar, que el profeta de ese momento era Elías, porque estamos hablando de la ley. Ahora usted no necesita de ir a buscar ningún profeta. No, ya los tiempos de profetas pasaron. Dice que hasta Juan fueron la ley y los profetas. Juan el Bautista. Ahora el Dios vivo vive en ti. El omnipotente, el todopoderoso está en ti. Y él que es el todopoderoso, el omnipotente, que está en ti, pues ya hablas con él directamente las 24 horas del día. Así como el rey Ocosías se cayó de la ventana y le generó una enfermedad, hoy, ¿qué circunstancia de nuestra vida? Pues en la economía, en el trabajo, con los hijos, la familia, el entorno social, un problema de salud. ¿Qué hay? Pues recuerda que lo que haya de dificultad no está solo, que el Todopoderoso, el Omnipotente vive en ti y que te llamó para que lo tengas en cuenta. Por eso hablamos que cuando Dios nos llama, inicia una relación personal para que lo tengas en cuenta. No como antes que no nos había llamado. Nosotros no podemos seguir viviendo como si Dios no nos hubiera llamado. No, ya cambió. Dios nos llamó y Dios nos llamó para disfrutar
de su reino aquí en la tierra. Y para eso se revela nuestra vida y se revela de cómo es Él, que Él es fiel. ¿Por qué vamos a estar tranquilos? Porque Dios siempre va a estar de tu lado. Pase lo que pase, recuerda. Equivocas, Dios está de tu lado. Tan de tu lado está que te disciplina con amor. Entonces, es una fidelidad que usted descansa, que Dios es bueno. Pero es soberano. Nuestra vida estamos seguros y tranquilos porque nada va a suceder sin que Él lo chulee. Si sucede algo, Él lo permitió. Eso es muy importante, conocer a Dios. Dios te llamó. Ahora ante las circunstancias como el rey Ocosías, que tuvo su problema y salió a buscar a otra parte, a la idolatría. Está acercándose el tiempo más fuerte sobre la tierra de adivinación, de buscar soluciones. Se está acabando el año, empieza el 2022 y toda la gente quiere una solución. Una solución. Así como Ocosías, venga, tengo un problema, necesito una solución. ¿A dónde vas a ir a buscar la solución? Pues la solución está en tu interior, que es la palabra de Dios, el Dios vivo, la palabra. ¿Y cuál es la solución? Que Dios alumbre nuestro entendimiento para aplicar esa palabra. Esa es la solución, fácil, fácil. Aplicar la palabra, oír la palabra y hacer la palabra. Esa es la solución. No necesitas intermediarios, no tienes que buscar a nadie. Dios vive en ti, el Todopoderoso. No hay nada imposible. Familia, lo hemos visto en la congregación. Siguiendo la historia, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. O sea, los mensajeros iban hacia el dios Ecrón y se les apareció Elías y les dio el mensaje. Cuando les dio el mensaje, ellos ya no continuaron, sino que se regresaron. Versículo 6. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió. Así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel? Que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Ese es el mensaje que le envían a Ocosías. ¿Quién se lo envió? El Todopoderoso, el Omnipotente. ¿Por qué? Por no tenerlo en cuenta. ¿No, acaso no hay Dios? ¿Acaso no está el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador de todo? Dios te llamó. Dios te llamó, vamos a ir a buscar a otra parte. ¿Cómo vamos a tratar de buscar una solución en la doctrina del hombre? No. Dios nos llamó y debemos de crecer en la gracia. Pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, perseverar en leer la palabra y poco a poco Dios nos va aclarando todo acerca de la relación con Él y de la palabra. Mientras tanto nos movemos por fe para aplicarlo. Porque el milagro sucede, no importa lo que esté, al aplicar la palabra, esta se cumple. Hoy, en 10 meses, en un año, en 5 años, pero se cumple. Porque nada limita su palabra, absolutamente nada. Cuando regresaron y el rey Ocosías escuchó eso y le dijo, ¿y cómo era? Ellos le dan las pistas de cómo era la persona. Ocosías dijo, ese es Elías, el profeta de Dios. Entonces, cuando él lo identificó, que era Elías, llega y le dice a un capitán con 50 soldados, vaya y me lo traen a Elías. Porque para hablar con Dios necesita a Elías. Recuerda, eso es antes de que Jesús muriera y resucitara, que había el tiempo de profetas, que había intermediación. Eso es muy importante. Ahora no necesitas intermediarios para hablar con Dios. No lo necesitas. Envía el capitán con los 50 soldados para que le lleven a Elías. Cuando llegan a donde Elías, le dice el capitán, Elías, Ocosías, pues que lo envía a llamar que nos acompañe. Usted es el varón de Dios.
usted es el profeta. Elías dice, si soy el varón de Dios, si soy el profeta de Dios, que descienda fuego. Y descendió fuego del cielo, consumió al capitán y a los 50 que lo acompañaban, los 50 soldados. Luego se da cuenta Ocosías de eso y envía otro capitán con otros 50 soldados, donde Elías, se repite la historia. Elías, acompáñenos, usted es varón de Dios. Dice Elías, si soy varón de Dios, será que descienda fuego y los consuma. Consumió al capitán y a los 50 soldados. Ocosías se da cuenta de esto y envía un tercer capitán con los 50 soldados. Este capitán, viendo lo que ha sucedido, le pide a Elías y le dice que no le vaya a pasar el eso. Pues que él simplemente lo enviaron a que por él que fuera y que le rogara por su vida y por los 50 hombres. O sea, reconoció que Dios era todopoderoso y omnipotente, que por encima del rey Ocosías, lo que hablamos, la soberanía hace 8 días, estaba Dios. Y este capitán sabe que por encima de Ocosías, que es el jefe, está Dios. Y el que intermedia ahí con Dios es el profeta que es Elías. Le dice, por favor, que no vaya a descender de fuego del cielo y me consuma a mí y a mis 50 hombres. No, acompáñenos. Dios le muestra y dice, acompáñale que no le va a pasar nada. Dios le habla a Elías y Elías se va donde Ocosías. Pero ya Dios le ha mostrado a Ocosías el poder de él. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16 al 17. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Job conocía del poder de Dios. El conocerlo es que se somete. Sabe que para Dios no hay nada imposible, que Dios podía restaurar su vida. Así como todo había desaparecido, Dios quitó, Dios da. Dios da, Dios quita. Job conocía del poder de Dios. Y que el único que podía restaurar la vida de él era Dios. En todas las áreas. Recuerda que Job perdió los hijos, perdió su economía, las casas, las propiedades y estaba enfermo. Pero Dios nada lo limita. Dios es el omnipotente, el todopoderoso. El rey Ocosías sabía de Dios, que existía Dios, pero no tenía claro que era el omnipotente, que era el todopoderoso y que en él era que debía de confiar. Estamos en un mundo donde hay mucha desinformación acerca de Dios. No hay información, hay mucha desinformación. Dios te ha llamado para que lo conozcas, que te afirmen la palabra de él y seas lumbrera al entorno. El que es, Dios lo llama. Dios lo afirma, Dios nos da el crecimiento. El rey Ocosías no tuvo en cuenta, sino que pensó buscar su solución en otro sitio. Dios te llamó para que no busques soluciones en otra parte. Jesús dijo, yo soy el camino. Es hacer lo que dice ahí. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. En ese momento significaba en el profeta. Ahora la palabra está en nosotros, la palabra está en ti. ¿Qué dificultad hay hoy? La palabra tiene la solución. ¿Y cómo es la solución? Hacer la palabra, por fe, obedecer la palabra. Es hacer la palabra lo que nos corresponde a nosotros. Es movernos en esa fe. Pero sucede el milagro, porque es que Dios te llamó a manifestar su poder y su gloria por medio de nosotros. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Preguntémonos. El rey Ocosías buscó su solución de la enfermedad en otro lugar. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Pues una enfermedad debemos ir al médico.
a hacer lo que dice el médico, pero no podemos perder de vista que por encima de lo que diga el médico, el diagnóstico, está Dios. Hay algo demasiado difícil para Dios. Si el médico te dice, no, eso es imposible, toda la vida ya usted quedó con esa enfermedad. Si usted sigue tomando lo que dice el médico, como usted tiene que seguir yendo a control y chequeo, un día va a llegar el médico y le va a decir, ¿qué pasó? No tiene nada. Se le desapareció la diabetes, se le desapareció, ya está bien. Le estamos pidiendo al omnipotente, al todopoderoso. No nos acomodamos a un mundo o a nuestra capacidad, no. Nuestra vida está en el poder de Dios, en la capacidad de Dios. Hay algo demasiado difícil para Dios y hay cantidad de historias que hemos compartido. Por ejemplo, de enfermedades. La mujer del flujo de sangre era una mujer que tenía una capacidad económica importante en ese momento. Dice que la persona había gastado todo su dinero y no había podido solucionar el problema de la enfermedad. Pero ella no dijo, como los médicos no pudieron, entonces ya aquí ya quedé enferma y ya voy a seguir enferma. No, ella dijo, si toco el manto, seré sana. El poder de Dios, Jesús dijo, salió poder de mí, el Todopoderoso. Una enfermedad no limita el poder de Dios, un diagnóstico no lo limita. Una dificultad económica que esté presente hoy no limita de que cómo va a ser el futuro suyo, no lo limita. ¿Cómo va a ser el futuro? No limita hoy ni el entorno. No, es que mire lo que dicen las proyecciones de la economía de la ciudad o del país. Eso no lo limita. O mire el medio, en el sector donde yo me muevo. En el sector donde me muevo dice que va a pasar esto y que todo es crítico. Pero eso no limita que a usted sí le llegue la provisión de Dios. En eso es un ejercicio de fe, omnipotente, todopoderoso es de fe, de que nos levantamos cada mañana, te levantas cada mañana sabiendo quién guía tu vida, quién guía nuestra vida, donde está nuestra vida es el todopoderoso, el omnipotente, que para él no hay nada difícil. No hay nada difícil. Entonces le pedimos a él, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Él multiplica las fuerzas y suceden los milagros. Donde nosotros no podemos, sucede el milagro. Hay cantidad de historias. Otro ejemplo de que si para Dios hay algo difícil es cuando a Josué le dice que tome la tierra prometida. Ingresando aparece un río, dice Dios, abre el río. Josué se abrió el río en dos, como Moisés abrió el mar. Este era un río, pasó Josué con el pueblo. Encuentran murallas. ¿Será algo difícil tumbar esas murallas? Pues para Dios no es difícil. Las murallas cayeron y no solo cayeron, sino que Dios le dijo que el pueblo ya era de Josué, que eso ya estaba entregado, que estaba listo. Y Josué fue tomando pueblo a pueblo, pueblo a pueblo, porque Dios se lo entregó por medio de milagros. Igual en nuestra vida, el empleo, el trabajo, nuestra transformación, es el poder de Dios que va más allá de la capacidad. Ejemplo, David y Goliat. David se enfrenta a Goliat sin armaduras. Entonces, no era el poder de David, era imposible naturalmente, pero iba con el Todopoderoso. El Omnipotente, ¿qué es difícil para Dios? ¿Será que tumbar a Goliat es difícil? Pues no. Para Dios no hay nada difícil. Los deseos del corazón, los anhelos, tenemos que esforzarnos. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente en cumplir todo lo que te digo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Josué avanzó por fe y por fe, por fe. Y para eso hay que ser valiente, hay que esforzarse. Para ver la palabra y verle el entorno, sí, unas murallas, ¿no? Que dé vueltas y que eso se cae. Hay que ser muy valiente para colocar a dar vueltas y saber que eso se va a caer. Es por fe. Esfuérzate y sé valiente en lo que te digo. Nosotros es igual, nosotros debemos de ser valientes y levantarnos cada día viviendo por fe, no por vista. Fe que Dios quien te llamó es el Todopoderoso y no hay nada difícil para él. No hay nada imposible. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8
Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo. Como cuando uno dice, presenta, si no se presenta. No, que yo soy esto, esto, esto. Dios ahí nos dice, como él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El creador de todo es el mismo. Está abarcando toda la creación en tiempo, alfa y omega, principio y fin. Él es el Todopoderoso. ¿Qué dificultad hay para que nosotros nos abrumemos? No hay ninguna. Por eso la palabra dice, no se angustie, porque es que usted le está echando las angustias en el Todopoderoso, en el Omnipotente. Y como Él tiene el poder de todo, decíamos que el pensamiento lo conoce, llega a lo más profundo, por eso Él puede generarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y comenzamos a ver a la expectativa, ir más allá de nuestros límites, más allá de nuestra capacidad, tanto en la parte profesional, en la empresa, en la parte laboral, personal, familiar, en la economía. Comenzamos a vivir más allá de nuestra capacidad. Vivir conociendo que es el Dios todopoderoso y omnipotente, comenzamos a vivir más allá de la capacidad nuestra. Pasamos a vivir en el poder de Dios en nosotros y en todas las áreas. En su parte laboral usted hace lo que le corresponde y Dios te coloca por cabeza, te da la idea, te rodea de un buen equipo y la gente va a decir, persona tan inteligente, tan bueno, tan trabajador. Usted hace lo que le corresponde, pero Dios te da la victoria y te coloca con resultados más allá de la capacidad y usted sabe que está consiguiendo algo más allá de su capacidad. En un mundo donde se consigan los resultados en la capacidad del hombre. Por eso se jactan, porque dicen soy yo, yo, yo. Nosotros, al saber que es Dios, pues nosotros no podemos jactarnos, sino darle la gloria a Dios, darle gracias a Dios de su poder sobre nosotros en cada área, nuestra vida familiar, en lo que estamos haciendo. Personas que vivieron más allá de sus límites, todos los que Dios ha llamado. Y Dios te llamó. O sea, Dios llamó a Abraham y Abraham vivió más allá de sus límites, más allá de su capacidad. Y Dios te llamó. Dios llamó a Noé y Noé vivió más allá de su capacidad, más allá de sus límites. Y Dios te llamó. Dios llamó a Moisés y Moisés vivió más allá de su capacidad, de sus límites. Y Dios te llamó. Esas personas que nombramos, ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, antes de Dios llamarlos, normal. Hacían sus cosas normales, su capacidad, lo que tenían que hacer. Noé andaba cuidando lo del suegro, la capacidad normal de él. Pero cuando Dios lo llama, comienza la diferencia. Igual Abraham estaba en la casa, pero cuando Dios lo llama, comienza la diferencia. Igual Noé, Dios te llamó para que veas que Él es el todopoderoso, el omnipotente y comencemos a tener logros, avanzar en la vida, en todas las áreas, con el poder de Dios, más allá de tu capacidad, más allá de nuestra capacidad. Ejemplo, Moisés, ¿con qué capacidad natural de él podía ir y enfrentarse al faraón? Ninguna posibilidad. Recuerda que fue solo él con Aarón, dos personas, Moisés y Aarón. Ellos dos, sin ejército, sin armas, Noé con una vara, le dice al faraón, deje salir al pueblo. No lo dejó salir. Entonces Moisés se puso a pelear con el faraón y a obligarlo que lo dejara salir. No. Moisés vivió más allá de su capacidad. Poder de Dios. Pero el pueblo decía, Moisés es un tenaz. Igual Abraham vivió más allá de la capacidad. Con Sara. Y todo lo que Dios le dijo se cumplió. Igual Noé. Noé construyó el arca.
Pero ¿podía traer todos esos animales? ¿Controlar todos los animales? Eso no lo podía hacer él. La capacidad de Dios. Dios te llamó para que lo tengas en cuenta. De pronto habíamos escuchado que Dios es el Todopoderoso y sí, pero caminamos en nuestra capacidad, en nuestro esfuerzo. Y se nos olvida que Él te llamó, se nos olvida que nos llamó, se nos olvida eso. Y Él te llamó, así como hemos visto, para mostrar su poder. Y si seguimos la historia, igual con José, igual con Josué, igual con Jacob, con cada uno que Dios ha llamado a través de David, todos, vemos es el poder de Dios, el todopoderoso, el omnipotente sobre sus vidas, consiguiendo resultados más allá. Y si avanzamos, llegamos donde Saulo de Tarso. Igual, Saulo de Tarso, una persona, en su capacidad vivía, Dios lo llama y comienza a conseguir algo más allá de su capacidad. El poder de Dios sobre la vida de Pablo. ¿Qué es lo que marca ver el Todopoderoso y el Omnipotente sobre nuestras vidas? El llamado. Y Dios te llamó. Y Dios te llamó para que le conozcas. Dios te llamó para revelarse a tu vida, a nuestra vida. Que Él es realmente el Todopoderoso y el Omnipotente. Y por eso nos acostamos tranquilos, como decía el rey David. Duermo en paz porque solo tú me haces vivir confiado. David sabía, Dios, el Todopoderoso, Dios, el Omnipotente. No hay nada difícil, no hay nada imposible. Dios te llamó para hacer la palabra. Al hacer la palabra, suceden los milagros, familia. Recuerda, no son ritos, usted no tiene que hacer sacrificios ni penitencias. No, es cada día cuando leamos la palabra, pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento para obedecerla por fe. Y pasamos a una vida sobrenatural. Dios haciendo en cada uno de nosotros donde nada lo limita. Recuerda, nada lo limita. Y todos los hombres que hemos visto del antiguo pacto en Hebreos 11 están, dice, por fe. Y nosotros ya conocemos que vivimos por fe. Y vivir por fe es saber de ese poder de Dios. El Todopoderoso es quien te respalda. El Omnipotente es el que está sosteniendo nuestra vida, sosteniendo tu vida. Vamos a Job 40, versículo 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Cuando en nuestra mente es claro, Dios es el Todopoderoso, que es el Omnipotente, que va unido con soberano, que es soberano. Contender es pleitar, es reclamar, es juzgar, es enojarnos, es que por qué, y yo quiero así, porque a mí me pasa esto, y yo tan bueno que soy, y yo cómo me comporto de bien, y por qué me pasa esto. ¿Será sabio, pregunta? ¿Será sabio, sabiduría contender con el Omnipotente? Entonces, el que disputa con Dios responda a esto. A medida que conocemos a Dios, nuestra oración y la relación con Dios cambia. Porque pasa de quejarnos con Dios, pasa de recriminar a Dios, de pelear con Dios, de discutir con Dios, pasamos a una relación que es de humillarnos a Dios, decirle que lo necesitamos, que alumbre el entendimiento para que nos permita ver cómo es que es Él para vivir conforme a su palabra. Pues la relación, así como vimos que no debemos de buscar a nadie, como hizo Josías, sino enfocarnos en Dios, esa relación ya está basada en el amor y de reconocer el poder de Dios, que nosotros somos creados, que nosotros no somos como la doctrina del hombre que dice co-creadores. Eso suena bonito, suena chévere, lo coloca uno, co-creador, ¿sí? Y eso de declarar y se hace, todo eso es doctrina de hombre. No, hay un solo omnipotente, hay un solo todopoderoso. No tenemos que pelear el puesto con Dios ni igualarnos a Dios, no. Él está de tu lado, vive en ti. Su poder por medio de tu vida.
la gloria para Él. Vivimos tranquilos, seguros, disfrutando de una vida sobrenatural en la generación que nos tocó. Una vida sobrenatural que solo brinda Dios. Entonces, si sabemos que Dios es omnipotente, todopoderoso, nuestra relación cambia. Dejamos de contender y de pelear con Dios. Y pasamos en esa relación a lo que dice Job capítulo 5, 17. Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. En Hebreos dice que el que Dios ama corrige, porque es un hijo, un escogido. Acá dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Ese castigo se refiere, como dice, la corrección, la dirección, porque es el Todopoderoso, porque Él sí sabe y conoce el futuro, porque Él sí es la verdad y nos guarda de caer en el engaño. Ejemplo, como Ocosías de ir a buscar la idolatría. Nosotros, Dios nos llamó a entablar esa relación y es una bendición. Debemos de sentirnos privilegiados cuando somos corregidos por Dios. No debemos de entrar a contender ni a pelear, sino a aceptar y ver lo bueno y aceptar esa corrección y que Dios nos muestra el camino. Si sigue por allá, le va a seguir yendo mal. Regrese. Esta es la palabra. No menospreciar es tener en cuenta, valorar que el Todopoderoso tiene una relación contigo porque te llamó. Tiene una relación con nosotros porque nos llamó. Todos vivimos es para Dios y Él realmente corrige nuestra vida y es una bendición eso. Eso es algo que es un privilegio. ¿A Dios algo le va a impedir esa corrección? ¿Será que nosotros, como hablábamos hace 8 días, podemos engañar a Dios? Imposible, imposible. Recuerda cuando Dios llamó a Jonás, Jonás dijo, no, Dios, yo para allá no voy, cojo para otro lado. Y Jonás pensó que sí, que él podía hacer lo que quisiera ante el llamado de Dios. Pero llegó un momento del tiempo donde Dios lo regresó. No fue ahí mismo, él dijo, no, yo cojo Tarsis. Y mientras compraba el tiquete, todo eso pasó un tiempo, días. Y él pensó, yo hago lo que quiera. A veces nosotros pensamos que hacemos lo que queremos. Dios te llamó. Nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra, porque Dios te llamó a revelarte a tu vida y para que disfrutemos de su reino aquí en la tierra. Y eso es por medio de hacer la palabra. Nosotros no hacemos la palabra, pues seguimos viviendo, siendo llamados, pero en el mundo sin disfrutar lo que tenemos para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Muy importante, familia, el tener claro que la relación es con el omnipotente, el que todo lo puede. Debemos de tener paciencia. Esa relación, Él nos genera paciencia en medio de esa corrección o en medio de la dificultad, porque ahí Dios está haciendo y nos está formando para sacarnos y darnos más de lo que pedimos, pero sin que eso que nos dé nos vaya a apartar de la relación con Él, sino seguir firmes. Ese poder de Dios lo vemos desde el inicio de la historia de la humanidad y hoy lo vemos. O sea, vamos a ver algo de historia, algo natural, para mirar qué es el Todopoderoso. Génesis capítulo 35, versículos 10 y 12. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Este versículo está al inicio de la humanidad. Está Jacob. Dios se le presenta y le dice a Dios a Jacob, yo soy el omnipotente, el todopoderoso. Nada puede limitar lo que le estoy diciendo a usted. Todo esto se va a cumplir.
Estaba Jacob en ese momento con los hijos, ya tenía hijos, pero Dios le habla de que su nombre va a ser Israel y le dice que va a ser una gran nación. Y hoy vemos esa gran nación, ese Israel. Y Dios le dijo cuando eran una familia, Jacob con sus hijos. Ya no más te llamarás Jacob, tu nombre va a ser Israel. Como soy el omnipotente, vas a ser una gran nación. A través de la historia de la humanidad, vemos que el pueblo de Israel, los judíos, lo han querido acabar, los han querido matar, los han querido que el pueblo no exista. Hay muchas historias, como la que vimos hace 8 días de Amán. Amán identificó a Mardoqueo, que era judío, y él no quería matar solo a Mardoqueo, que no se le arrodillaba. El propósito de Amán era acabar con todos los judíos, incluida Esther, que fue la historia que vimos hace 8 días. Durante toda la historia de la humanidad, en varias generaciones se ha querido acabar con el pueblo, pero Dios dijo, yo soy el omnipotente, el todopoderoso. Va a haber una gran nación. Ahí la vemos hoy, Israel. Esto lo dijo Dios al inicio de la humanidad y ahí vemos a Israel. Porque para el poder de Dios no hay nada que se le oponga. Nada puede pasar por encima de su poder. Dios te llamó a heredar bendición. Dios te llamó a que lo conozcas. Dios te llamó a que tengas vida y vida en abundancia. Dios te llamó a que vivas una vida sobrenatural aquí en la tierra. Así como Dios le dijo a Jacob que iba a ser una gran nación y le dio el nombre Israel, y hoy la vemos, y todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, y eso no interrumpió el poder de Dios, nada va a interrumpir el poder de Dios sobre tu vida. Nada. Debemos de avanzar es con fe, esforzarnos, ser valientes en obedecer la palabra, para vivir por fe. Suceden los milagros, es el poder de Dios sobre tu vida, más allá de nuestra capacidad. Recuerda, todos los hombres que Dios llamó vivieron más allá de la capacidad. Gedeón era cobarde, miedoso, pero Dios lo hizo ser valiente. Dijo, Gedeón, usted es guerrero esforzado y valiente. Gedeón no se veía así. Era el poder de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Dios, familia. Dios hace el milagro, te guarda, te cuida. Que alguien te quiera hacer daño, la cizaña, la envidia, tienes que estar tranquilo. Dios es tu vengador. Dios se encarga de la persona. Enfócate en Dios, no el entorno, no que está esa situación, que está la situación, pero ¿qué dice la palabra? Nos movemos por lo que dice la palabra. El poder de Dios, el omnipotente vive en ti, te llamó a esa vida más allá de la capacidad para darle la gloria y honra a Él. Entonces, imagínate lo que estamos viendo sobre ver claramente qué es el Todopoderoso, el omnipotente. ¿Qué dificultad tenemos hoy? ¿Será que es más grande que el poder de Dios? Eso nos da esperanza. No, no es más grande. ¿Qué debemos de hacer? La palabra nos dice que debemos de hacer, la parte natural. Comenzamos a hacer. En un tiempo, el poder de Dios se manifiesta. En un año, en 2 años, esa nación que le habló Dios a Jacob, eso no fue en un año que se formó la nación, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 10 años. Entonces, pero el poder se manifiesta. Dios le dijo a Abraham, un hijo, 25 años, pero vio el poder de Dios. Y dice que Abraham no dudó. Es movernos en el poder de Dios más allá de nuestra capacidad. El milagro sucede. Los deseos del corazón Dios los cumple. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hacer la palabra. Fácil y sencillo. Vamos a ir a Números 11:23. Y este es cuando Moisés le dice a Dios que eso es imposible. Y a veces nosotros en la relación con Dios oramos y oramos pensando que es imposible. Estamos orando con el Todopoderoso, el Omnipotente. Números 11:23. El Señor le dijo a Moisés,
¿Es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Pregúntate la situación que tenemos, la situación que usted tiene. ¿Será que esa situación limita el poder de Dios? ¿Limita que no se cumpla la palabra? O sea, hasta ahí llegó Dios y eso es más grande que Dios. Eso es lo que le dice Dios a Moisés cuando el pueblo le pide la carne. Dios, ¿qué le dice? ¿Es que acaso el poder del Señor tiene límites? Dios le está diciendo, Dios no tiene límites, es el todopoderoso, el omnipotente, el que creó todo. Él hace un nuevo órgano, hace una nueva rodilla, un nuevo hueso, una nueva piel, nuevos pulmones, riñones, nuevo sistema digestivo. Debemos descansar en Él, Él lo hace. Una economía la renueva, la regenera, no nos deja avergonzarte, concede los deseos del corazón. Por eso dice que nos da más de lo que pedimos, más. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Tener esa relación personal con Dios y hacer lo que dice la palabra. Y vemos que su palabra no tiene límites. Hemos visto los milagros en la congregación, cada día los vemos, cada día los vemos y cada día van a ser más grandes porque cada uno de nosotros, nuestra relación con Dios, en este tiempo estamos orando que sea una relación más íntima para caminar por fe. Es hacer la palabra fácil, movernos por lo que dice la palabra y esta se cumple. Para finalizar, vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 37. En Lucas capítulo 1, versículo 37, hay una mujer que está estéril y es imposible, que es la mamá de Juan el Bautista. Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. ¿Cómo así que ella era estéril y está en embarazo? Porque no hay nada imposible para Dios. Esa es la esperanza, familia. El Todopoderoso, el Omnipotente, no hay nada difícil porque Él es el Todopoderoso. Pero es una verdad, es una realidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir cada día, como decía Job cuando iniciamos la prédica, yo conozco. No que has leído, no que te han dicho, no, usted. Cada uno vamos a conocer que Dios es el Todopoderoso. Cada uno conocemos que Dios es el Omnipotente. Cada uno conocemos que Dios no tiene límites. Cada uno conocemos que para Dios no hay nada imposible, que el milagro sucede más allá de nuestra capacidad, más allá del entorno. Sencillamente es el poder de Dios, los milagros sobre nuestra vida. Familia, lo que nos espera para finalizar el año es algo sobrenatural. Y para el 2022 estamos orando de salir fortalecidos de todo eso que está sucediendo en el mundo de la pandemia. Fortalecidos en la relación con Dios. Salir fortalecidos en esa relación para disfrutar de lo sobrenatural cada día en cada uno de nosotros. Entonces hay esperanza. Faltan 2 meses y medio para que termine el 2021. La parte laboral hay metas, hay objetivos, igual en la parte personal, familiar. Y a veces pensamos, no, eso es imposible. No, eso ya no hay nada que hacer. El pueblo de Dios no puede existir la palabra, es imposible, no puede existir la palabra, no hay nada que hacer. Hasta aquí llegamos. A nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de gracia, que Dios nos llamó. Recuerda, Dios no te llamó, a usted no lo llamó una denominación, congregación, la gracia de Dios. Ese nombre es porque estamos en un mundo natural y para poder funcionar, tener una personería jurídica, necesitamos tener un nombre. Pero quien te llamó, el Dios vivo, el mismo que llamó a Abraham, fue el que te llamó. El mismo Dios que llamó a Pablo es el mismo Dios que te llamó. Es el mismo. Y ese Dios no hay nada imposible y te llamó para que tengas una vida maravillosa, una vida y vida abundante aquí en la tierra, donde nada lo limita a su poder. Eso nos genera esperanza. ¿Qué hay hoy? No, que hay una enfermedad. Hay esperanza. Haz que ahí es la enfermedad y mire lo que dicen. Nosotros siempre hay esperanza. Ver el poder de Dios. Hacer lo que corresponde en la parte natural,
pero nuestra esperanza está en el poder de Dios, ver el milagro. Hasta el día que Él llame, porque Él es el que llama. Mientras tanto, vemos el milagro de Dios. Igual la economía. No, que la economía, que difícil. ¿Qué nos toca que hacer? Pues salir, si es buscar el empleo, la persona que quiere buscar su trabajo, o el negocio, el que le guste el negocio, que tenga cada persona de acuerdo al talento y el don. Salir, el milagro sucede. Porque no hay nada imposible para Dios. En medio de esta situación tan difícil, Dios abre y Dios da. Y da más de lo que pedimos, recuerdo. Conocer a Dios, familia, saber que es omnipotente y es el Todopoderoso, nos permite vivir sobre la tierra tranquilos, seguros, en paz. Vivir como dijo David, solo tú me haces vivir confiado. ¿Por qué vivimos confiados? Porque nuestra vida está bajo el poder de Dios, del Todopoderoso, del Omnipotente. Ahí está nuestra vida. Él es el que nos sostiene. Él es el que lo hace, familia. Entonces, vivimos confiados. El milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.